Me dejó en el altar para huir con su ex, pero lo que pasó en su luna de miel fue mi venganza perfecta. Nadie está preparado para que la persona que ama le arranque el corazón el día de su boda. Pero yo hice algo que ella jamás olvidará. Mi nombre es Damián. Y si alguien me hubiera dicho que el día más importante de mi vida se convertiría en la escena más humillante de mi existencia, no lo habría creído. Pero así fue. Estaba convencido de que Karina era la mujer con la que compartiría el resto de mis días. Llevábamos 2 años juntos, y cada uno de esos días yo los vivía como si fueran un regalo. Planeamos nuestra boda durante meses. Ella tenía muy claro lo que quería. Una ceremonia elegante, en un jardín iluminado con luces cálidas, flores blancas en cada rincón, un menú que hiciera hablar a los invitados por semanas. Y yo no escatimé en nada. Lo hice por amor, porque verla sonreír valía cada centavo. El día llegó. Me desperté con los típicos nervios que uno espera antes de casarse. Pero no eran dudas. Yo estaba seguro, ciegamente seguro. Me vestí, bromeé con mis amigos, me miré al espejo y me dije, «Estás a punto de ser feliz para siempre». Llegué al lugar del evento temprano, solo para asegurarme de que todo estuviera perfecto. El sitio era un sueño. Mi madre se acercó, me tocó el hombro y me preguntó si estaba listo. «Más que nunca», le respondí, y lo creía con todo mi corazón, hasta que sonó mi teléfono. Era un mensaje de Karina. Solo decía, «Lo siento, no puedo hacer esto, me voy con él». Por un segundo creí que era una broma cruel. Luego, al releerlo 5 veces, entendí que no lo era. Me voy con él. No necesitaba más detalles. No pregunté quién era él, porque lo supe de inmediato. Tomás, su ex. El mismo al que me juró haber bloqueado. El mismo que, según ella, era cosa del pasado. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo todo el aire se escapaba de mi cuerpo. Mi madre me preguntó qué pasaba. No pude responder. Solo le mostré el mensaje. Su rostro pasó por todas las emociones en segundos. Confusión, enojo, dolor. Me tomó del brazo. Me pidió que me sentara. No pude. Mientras los invitados comenzaban a enterarse, la alegría se transformaba en escándalo. Algunos intentaban llamar a Karina. Otros creían que era una broma. Mis amigos, fieles, se quedaron en silencio. Sabían que no había consuelo posible. Pero algo dentro de mí se activó. Algo oscuro, algo frío. No podía quedarme ahí, roto, mientras Karina disfrutaba con Tomás, en la luna de miel que yo había pagado. Porque sí, se fueron a Cancún, a los hoteles de lujo que yo había reservado, en los vuelos que yo había pagado, en la cama que yo había elegido pensando en nuestra primera noche como esposos. Ella lo llevó todo, menos a mí. Esa noche no dormí, pero no lloré. No rompí nada. Me senté frente a mi computadora y empecé a planear. Llamé a la aerolínea, a los hoteles. Cada reserva estaba a mi nombre. Les informé que mi tarjeta había sido utilizada sin mi consentimiento. Denuncié fraude. Cancelé todo. Karina y Tomás se vieron obligados a dejar la habitación, sin poder explicar nada. Fue una salida silenciosa, pero devastadora. No tenían cómo pagarlo. Tomás llevaba meses sin empleo. Karina había dejado su trabajo semanas antes para buscarse a sí misma después de la boda. Y así, vestidos aún con ropa de noche, tuvieron que salir a la calle. Sin destino, sin dinero, sin orgullo. Karina me escribió, «Damián, ¿qué hiciste? Por favor, habla conmigo». No respondí. Me limité a imaginar su cara, a saborear su desesperación, a sonreír. Pero esto apenas comenzaba. Tras aquella noche, no recibí más mensajes. El silencio de Karina hablaba más que cualquier excusa. Su luna de miel se había convertido en una pesadilla. Cortesía de alguien que conocía mejor que nadie cómo golpear sin mancharse las manos. Pero eso no era suficiente. Karina siempre se preocupó por las apariencias.
por mantener una imagen perfecta, incluso cuando por dentro todo se derrumbaba. Era esa necesidad de ser admirada, de ser vista como la mujer ideal, lo que realmente la sostenía. Sabía que destruir esa imagen sería más devastador que cualquier venganza tradicional, y la oportunidad llegó sola. Una de sus antiguas amigas me escribió, indignada: "No sé si quieres saber esto, pero Karina está contando una historia muy distinta". Me envió capturas de pantalla. Karina decía que yo la oprimía, que la hacía infeliz, que ella había tenido el valor de dejarme porque nuestra relación ya estaba rota desde hacía tiempo, que no se había escapado con nadie, que simplemente había seguido su corazón. Una narrativa perfecta, manipuladora, mentira tras mentira. Ahí supe que la verdadera venganza no era lo que le quité, sino lo que podía exponer. Pasé horas recopilando pruebas, capturas de nuestros mensajes, fotos de la boda fallida, recibos, declaraciones de amor de su parte, cada evidencia de que ella estaba emocionada por casarse, hasta el último minuto. Armé un relato crudo pero sin odio, detallado pero sin insultos, solo la verdad, y lo publiqué en mis redes. El efecto fue inmediato. Se viralizó entre nuestros amigos, conocidos y más allá. La reacción fue brutal. Algunos se disculparon por haberla defendido. Otros simplemente quedaron horrorizados. Pero lo más fuerte fue lo que pasó con su familia. Su madre, que siempre la había visto como una hija ejemplar, la llamó llorando de rabia. Su padre, un hombre severo, no dijo ni una palabra. Simplemente dejó de hablarle. Karina no solo había perdido su relación y su reputación, también perdió su red de apoyo. Ya no tenía nada. Pero aún faltaba Tomás. Sabía que ese tipo no iba a sostenerla por mucho tiempo. Era un parásito emocional, incapaz de enfrentar la vida real. Y no fallé en mi predicción. Con perfiles falsos, seguí de cerca lo que ocurría. Descubrí que la relación entre ellos se había deteriorado rápido. Discutían constantemente. Él salía por las noches, coqueteaba con otras. Karina, sin empleo, emocionalmente destrozada, se convirtió en una carga para él. Una carga que no estaba dispuesto a llevar. Y entonces recibí lo que esperaba. Capturas de pantalla donde Tomás, escribiéndole a otro amigo, decía: "Solo la usé porque no tenía dónde quedarme. Ya quiero quitármela de encima, me da lástima". El veneno estaba servido. Tomé esas capturas y las compartí en un foro anónimo muy conocido. No mencioné nombres directamente, pero todos sabían de quiénes se trataba. El post explotó. Comentarios de burla, indignación, desprecio. El escándalo revivió. La presión social volvió a alcanzarla. Esa misma noche, me escribió desde otro número: "¿Por qué haces esto?". No respondí. No tenía que hacerlo, porque ya lo había hecho todo. Y entendí que ya no había nada más que decir. Después de aquella última publicación, pensé que Karina desaparecería, que haría lo que siempre hacía: huir. Pero me equivoqué. Su caída no fue rápida, sino lenta. Una erosión constante, dolorosa, como si el universo le cobrara cada mentira con intereses. Su reputación era cenizas. Ya nadie la defendía. Ni sus amigas, ni su familia, ni siquiera Tomás. Según su antigua compañera de trabajo, una que sí tenía principios, Karina había conseguido un empleo modesto como asistente en una empresa pequeña. Intentaba empezar de cero, según sus propias palabras. Pero las historias, las publicaciones, los rumores, la seguían como una sombra. Un día, alguien filtró el post con todas las capturas al grupo interno de su nuevo trabajo. Su jefe, un tipo conservador obsesionado con la imagen, la llamó a la oficina y fue tajante: "Lamentablemente, esta situación ha generado demasiada tensión interna. Vamos a prescindir de tus servicios. Despedida. Otra vez. Más sola que nunca".
Intentó mudarse a otra ciudad, lejos, en una provincia pequeña, donde nadie la conociera. Pero el Internet no perdona. La historia la seguía. Siempre había alguien que reconocía su nombre, que murmuraba a sus espaldas. No tenía paz, no tenía futuro. Y entonces llegó ese último mensaje, desde una cuenta desconocida. Solo decía: ¿cómo me detengo de seguir cayendo? Lo leí varias veces. No había soberbia, no había arrogancia, solo desesperación. Pero no respondí, porque ya no era mi historia, era la de ella. Yo había ganado. Pasaron los meses. Volví a vivir, sin rencores, sin paranoias. Volví a dormir tranquilo. Volví a sonreír sin peso. Hasta que un día, mientras tomaba café en mi sitio favorito, la vi. No la reconocí al principio. No era la misma mujer. Estaba más delgada, ojerosa, ropa simple, sin maquillaje, sin esa aura de superioridad que la rodeaba. Caminaba cabizbaja, como si el mundo le pesara en los hombros, hasta que me vio. Y se detuvo. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo palabras, solo ese silencio incómodo que pesa más que cualquier grito. Se acercó lentamente. Abrió la boca. Lo siento. Eso fue todo, sin excusas, sin justificaciones. No esperaba nada. Solo soltó esa frase como si fuera lo último que tenía por decir. Yo no respondí. Ni siquiera la miré con desprecio. Solo tomé mi café, me levanté y salí. Sin rencor, sin odio. Con la paz de quien ya no tiene nada que demostrar. Karina se quedó ahí, mirándome marchar, como el fantasma de un pasado que finalmente se quedó atrás. La historia de Karina terminó. Y yo, por fin, fui libre. Los meses pasaron. La historia de Karina se convirtió en un recuerdo lejano para muchos, pero no para ella. En cada nuevo intento de comenzar de cero, alguien compartía la historia. En cada currículum enviado, en cada entrevista, en cada nueva ciudad. El pasado la perseguía como una condena. Y sin embargo, yo no pensaba más en ella. Había rehecho mi vida. No de golpe, ni con otro amor inmediato, sino con pequeños pasos. Cambié de empleo. Conocí nuevas personas. Me alejé del círculo donde su nombre todavía dolía. Empecé terapia. Empecé a escribir. A veces sobre mí, a veces sobre otros, pero en el fondo, siempre sobre lo mismo, la traición y el renacimiento. Hasta que una tarde, el azar me la puso de nuevo enfrente. Estaba en una charla literaria, un evento local, discreto, y allí, entre los asistentes, reconocí su silueta. No se acercó, no me miró directamente, se quedó en el fondo, y cuando todo terminó, se fue en silencio. No supe si estaba ahí por mí o por accidente, pero su presencia no me alteró. Me hizo entender que ya no tenía poder sobre mí. Ya no dolía, ya no ardía. Solo era una sombra, y las sombras no muerden. La última vez que supe de ella fue a través de una conocida en común. Me dijo que Karina vivía en una pensión barata en una ciudad donde nadie la conocía, sin redes sociales, sin amigos, con trabajos esporádicos que perdía apenas alguien la reconocía. Una existencia gris. Y pensé, qué ironía. Karina, que una vez vivió para ser admirada, ahora simplemente vivía sin ser notada. No era mi intención destruirla para siempre. Solo quería justicia, que el mundo supiera la verdad, y que ella, por una vez en su vida, mirara al espejo sin máscara. Lo logró, pero a un precio altísimo. Hoy tengo paz, no por lo que hice, sino porque ya no me define. Karina ya no es el centro de mi historia. Lo soy yo, y lo que construí a partir del dolor. Porque a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte. Y eso, para mí, fue la victoria más grande.